La Biblia no es solo un libro sagrado, también es uno de los más extraños jamás escritos. Los pasajes más extraños y escalofriantes de la Biblia suelen ser desconocidos por muchas personas, especialmente porque la mayoría no ha leído el texto completo desde el principio hasta el final. Si se aborda su lectura capítulo por capítulo, es posible encontrar momentos de gran belleza, enseñanzas llenas de sabiduría y relatos que invitan a la reflexión, pero también se hallan episodios sumamente violentos y perturbadores. Estos pasajes fueron escritos en épocas históricas muy distintas y en otros idiomas, por autores diversos, por lo que es necesario comprenderlos dentro de su contexto cultural y temporal. Al enseñar la Biblia, muchas veces se omiten algunos de estos puntos porque resultan difíciles de explicar. Esto nos lleva a cuestiones profundas como: ¿por qué se permitió el terrible sufrimiento de Job? ¿Qué son las langostas del abismo? ¿Cuál es el significado del lago de fuego? ¿En qué consiste la impactante historia del profeta Isaías? En tiempos antiguos, hasta el castigo con piedras como forma de ejecución era común en ciertas comunidades. Antes de profundizar en cada historia, no olvides seguir nuestro canal para mantenerte actualizado con nuestras publicaciones. Uno de los relatos más escalofriantes de la Biblia es el tormento de Job. Su historia comienza con un acuerdo entre Dios y Satanás, donde este último recibe permiso para destruir la vida de Job, un hombre justo y devoto, con el propósito de poner a prueba su fe. Satanás le arrebata todas sus riquezas, destruye su familia y lo somete a sufrimientos extremos. A pesar del dolor y la confusión sobre por qué estaba siendo castigado, Job nunca maldice a Dios, aunque constantemente busca respuestas. En los capítulos finales del libro, 38 al 42, Dios responde desde una tormenta, reprochando a Job su falta de comprensión y recordándole que Él es el creador absoluto y no está sujeto a las reglas humanas. Sin explicar directamente los motivos de su sufrimiento, Dios recompensa a Job por su persistente fe, restaurando lo perdido y otorgándole una nueva familia con 3 hijas y 7 hijos. Otro pasaje notable es la aparición de la mano que escribe en la pared, descrita en el libro de Daniel. Durante un banquete organizado por Belsasar, rey de Babilonia, este ordena que se usen las copas sagradas del templo de Jerusalén para beber mientras se adoraba a dioses paganos. Repentinamente, una mano humana aparece escribiendo palabras en arameo en la pared del palacio, causando terror entre los presentes. Aunque los sabios del rey no logran descifrar el mensaje, el profeta Daniel es convocado y revela su significado. Los días del reino estaban contados. El rey había sido juzgado y considerado insuficiente, y su reino sería entregado a los medos y persas. Esa misma noche, Belsasar es asesinado, y Darío el Medo toma el poder. La masacre de los inocentes es otro relato inquietante que destaca en los textos bíblicos. Herodes, rey de Judea, ordena la matanza de niños pequeños tras recibir noticias del nacimiento de Jesús, a quien los sabios de Oriente reconocen como el nuevo rey de los judíos. Temiendo perder su posición, Herodes finge interés en rendirle homenaje, y pide a los magos que le informen sobre su ubicación. Sin embargo, estos son advertidos en sueños para no regresar con él. José también recibe una advertencia en sueños y escapa hacia Egipto junto a María y Jesús. En respuesta al engaño de los magos y consumido por la furia, Herodes ordena asesinar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Finalmente, la destrucción de Sodoma y Gomorra es mencionada en el Génesis como castigo divino ante los pecados desenfrenados de sus habitantes. Se describe a estas ciudades como lugares llenos de crueldad, materialismo y falta de hospitalidad. Abraham intercede ante Dios, suplicándole misericordia si se encuentran al menos 10 hombres justos entre los habitantes de Sodoma. 2 ángeles disfrazados de forasteros visitan la ciudad y son hospedados por Lot, pero otros ciudadanos intentan abusar de ellos sin saber su verdadera naturaleza. Ante esto, Dios decide destruir ambas ciudades debido a su iniquidad. Estos relatos son solo algunos ejemplos de las narrativas más impresionantes y polémicas que brinda la Biblia. Historias que siguen fascinando y generando debate sobre su trasfondo histórico, moral e interpretativo. En el relato bíblico, uno de los habitantes de Sodoma dio refugio y hospitalidad a 2 ángeles que habían llegado disfrazados como forasteros. Sin embargo, otros ciudadanos de la ciudad se enteraron de su presencia y se aproximaron a la casa con la intención de abusar de ellos, sin saber que eran ángeles. Lot,
preocupado por cumplir con el sagrado deber de proteger a sus huéspedes, trató de evitar que los hombres lograran su objetivo, e incluso ofreció a sus propias hijas en lugar de los forasteros. Ante esta situación, los ángeles revelaron su verdadera identidad, cegaron a los hombres que intentaban entrar, y le dieron instrucciones claras a Lot, para que él y su familia abandonaran la ciudad y se dirigieran hacia las montañas, bajo una estricta orden de no mirar hacia atrás. Mientras huían, Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo completamente las ciudades junto con sus habitantes y la naturaleza que las rodeaba. En el camino, la esposa de Lot desobedeció la advertencia de no mirar atrás, y al hacerlo, quedó convertida en una estatua de sal. Por otro lado, en el libro del Apocalipsis se narran diversos eventos relacionados con lo que muchos consideran el fin del mundo tal como lo conocemos. Entre estos acontecimientos, se menciona una plaga de langostas provenientes del abismo. Según la descripción bíblica, estas criaturas eran semejantes a caballos listos para la batalla. Llevaban coronas de oro en sus cabezas y tenían rostros humanos. Su cabello era similar al de las mujeres, y poseían dientes como los de leones. Además cargaban corazas de hierro, y el ruido de sus alas sonaba como el estruendo de carros y caballos en combate. Sus colas, semejantes a los aguijones de escorpiones, les permitían atormentar. Estas langostas estaban bajo el mando del ángel del abismo, conocido como Abadón en hebreo o Apolión en griego, cuyo nombre significa destructor. Según las escrituras, tenían la misión de atormentar durante 5 meses a todos aquellos que no llevaban el sello de Dios en sus frentes. Finalmente, se mencionan las plagas de Egipto como otro acontecimiento destacado en los textos bíblicos. Uno de los castigos divinos más célebres del Antiguo Testamento son las 10 plagas de Egipto, enviadas por Dios como respuesta a los más de 4 siglos de esclavitud que padecieron los hebreos bajo el mandato del faraón. Esta historia, narrada en el libro del Éxodo, presenta a Moisés como el elegido para liberar a su pueblo, quien junto a su hermano enfrentó al faraón, revelándole su misión divina y demostrando ser portavoz de Dios. Sin embargo, el faraón despreció sus palabras y agravó aún más las condiciones de los hebreos. Ante su arrogancia, Dios desató 10 plagas para demostrar su poder y doblegar al gobernante egipcio. Las plagas comenzaron con la transformación del río Nilo en sangre, dejando sin agua potable a la población. Le siguieron una invasión de ranas, una plaga de piojos o pulgas, enjambres de moscas, una enfermedad mortal que acabó con el ganado, llagas y úlceras en los cuerpos de los egipcios, granizo con fuego, una invasión de langostas, oscuridad total, y finalmente, la muerte de todos los primogénitos egipcios. Los hebreos fueron protegidos durante estas calamidades por orden divina. Las casas marcadas con sangre de cordero quedaron fuera del alcance de la última plaga. Solo tras este último golpe, el faraón permitió que los hebreos se marcharan libres. Otro famoso castigo divino es el diluvio universal narrado en el libro del Génesis. Según este relato, la corrupción y la violencia habían dominado la tierra, y Dios decidió aniquilarla junto a sus habitantes, exceptuando a Noé, considerado un hombre justo. Dios le mandó construir un arca de madera para salvarse junto a su familia y una pareja de cada especie animal. Durante 40 días y noches llovió sin cesar, inundando la tierra completamente durante 150 días. Incluso las montañas más altas quedaron sumergidas. A excepción de quienes estaban en el arca, toda forma de vida pereció. Noé, su familia y los animales permanecieron en el arca durante más de un año, hasta que salieron al mundo desolado y sin vida vegetal o animal. Este momento marca la única ocasión en la Biblia donde Dios cumple su amenaza de destruir el mundo. Otro ejemplo del castigo divino es el juicio contra Jerusalén mencionado en el libro de Ezequiel. En este pasaje, Dios se muestra airado por los reiterados pecados y desobediencias de los habitantes de la ciudad. Ezequiel relata cómo Dios advierte a Israel que reunirá a su población en Jerusalén para someterla a su ira, con una metáfora que evoca el proceso de fundir metales en un horno, separar lo valioso de la escoria mediante el fuego. Este simbolismo refleja la intención divina de purificar a su pueblo mediante un castigo severo. La pasión de Cristo representa otro tipo de sufrimiento y castigo, descrito en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Este periodo incluye el intenso tormento físico y espiritual que Jesús soportó antes de su crucifixión, afectando también profundamente a quienes estuvieron cerca de él, como su madre María. Antes de ser entregado, Jesús experimentó tal estrés que sudó sangre.
Al ser presentado ante el Sanedrín y Poncio Pilato, fue sometido a brutales azotes con un flagelo romano, diseñado para causar un sufrimiento extremo sin matar de inmediato. Luego fue forzado a cargar su propia cruz, y posteriormente crucificado desnudo. Una forma de ejecución diseñada para generar una muerte lenta y agonizante. Jesús murió tras aproximadamente 3 horas de sufrimiento, acentuado por clavos atravesando sus talones. Lo más trágico es que soportó todo este tormento, sin haber cometido ningún delito. Por último, el lago de fuego simboliza el concepto del infierno, descrito principalmente en el Nuevo Testamento. En el Apocalipsis, se habla del fin del mundo como una batalla entre el bien y el mal. Los cristianos fieles son llevados al cielo antes del comienzo de este conflicto, mientras aquellos que quedan se enfrentan a las pruebas finales. Los mártires que fallecen defendiendo su fe son recompensados espiritualmente. Satanás lidera las fuerzas malignas junto con 2 figuras principales, el anticristo y el falso profeta. Al principio logran ascender al poder usando la diplomacia, pero después de 3 años y medio, comienzan su verdadera demostración de dominio destructivo sobre la humanidad. El anticristo desvela su verdadera naturaleza y asume el control absoluto del mundo. Al final de los tiempos, se libra una batalla en Armagedón, donde el anticristo lidera a los ejércitos del mundo contra Jesús y sus huestes celestiales. Jesús, con su verdad, destruye a todos aquellos presentes en la tierra, mientras que el anticristo y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego. Satanás es encadenado y enviado al abismo por 1000 años. Tras este tiempo, es liberado, pero nuevamente derrotado por Dios, quien lo envía al lago de fuego junto a sus aliados. Posteriormente, Dios pronuncia su juicio final. Algunos serán llevados al cielo, conocido como la Nueva Jerusalén, mientras que el resto será condenado al lago de fuego, un lugar de sufrimiento eterno, cerrando así el ciclo de la ira divina. La decapitación de Juan el Bautista es relatada en el Evangelio de Mateo. Según el relato, el rey Herodes encarceló a Juan por criticarlo, debido a su divorcio y posterior matrimonio. Tiempo después, durante una celebración, Herodes quedó encantado con el baile de Salomé, su hijastra. Como recompensa, le prometió concederle cualquier deseo. A instancias de su madre, que también guardaba gran resentimiento hacia Juan por sus críticas, Salomé pidió la cabeza del Bautista en una bandeja. Aunque consternado por la petición, Herodes cumplió su promesa debido a la palabra empeñada. En cuanto a los asesinatos de bebés mencionados en los Salmos, el Salmo 137 contiene un pasaje escalofriante que contrasta radicalmente con otros versículos más positivos. Este salmo, cargado de un profundo deseo de venganza contra Babilonia por haber esclavizado a Jerusalén, dice: «Dichoso será el que tome a tus pequeños y los estrelle contra las rocas». Aunque difícil de comprender, este versículo refleja el clamor por justicia y venganza del pueblo de Jerusalén en un contexto histórico de opresión. Otro relato infame aparece en el segundo libro de Reyes, donde se describe cómo Dios envió a 2 osas para atacar a un grupo que se burlaba del profeta Eliseo. Tradicionalmente, se cree que las víctimas eran niños, aunque algunos estudiosos sugieren que puede referirse a jóvenes, lo que cambiaría ligeramente la interpretación del evento, pero no aminora la gravedad del destino que enfrentaron. El episodio de Joram y las madres antropófagas se encuentra también en el segundo libro de Reyes. La narración relata cómo en medio de un asedio y extrema hambruna, 2 mujeres pactaron comerse a sus propios hijos para sobrevivir. Sin embargo, tras sacrificar al hijo de una de ellas, la otra decidió ocultar al suyo, lo que desató una desgarradora disputa. Este pasaje busca ilustrar al rey Joram de Judá la desesperada situación de su pueblo durante la guerra. Estos relatos, cargados de simbolismo y crudeza, son fragmentos que invitan tanto a la reflexión como al análisis histórico y espiritual sobre las lecciones y mensajes implícitos en ellos. En el libro del Apocalipsis se describen varias bestias con características impactantes, una semejante a un león, otra como un becerro, una tercera con rostro humano y una cuarta como un águila. Estas 4 criaturas poseían 6 alas cada una. Estaban cubiertas de ojos por todas partes y no descansaban en ningún momento. Pese a las múltiples interpretaciones que existen sobre estos seres, sus descripciones no dejan de resultar grotescas y misteriosas. En el relato bíblico, estas bestias se alían con el falso profeta para la batalla del Armagedón, pero finalmente son derrotadas por Cristo, quien las condena arrojándolas a un lago de fuego. En el primer libro de Reyes, se narra un emblemático episodio
que pone a prueba la sabiduría del rey Salomón. Dos mujeres se presentan ante él, reclamando ser la madre legítima de un mismo bebé. Ante la falta de resolución, Salomón toma una decisión radical. Ordena cortar al niño en 2 partes, para entregarlas a cada mujer. Sin embargo, la verdadera madre, deseando salvar la vida del pequeño, opta por renunciar a él. Con su estrategia, Salomón logra identificar a la auténtica madre, y resuelve el conflicto, aunque no sin haber causado una inquietante impresión por la contundencia de sus palabras. El libro del Éxodo relata un extraño y crudo episodio, protagonizado por Séfora, la esposa de Moisés. Durante su travesía hacia Egipto, donde Moisés debía advertir al faraón sobre las plagas enviadas por Dios, Séfora toma una piedra afilada y circuncida a su hijo, lanzando luego el trozo de piel a los pies de Moisés. Algunos estudiosos han interpretado este incidente como un intento de Séfora por proteger a Moisés de la ira divina, debido a no haber circuncidado previamente a su hijo. La narración sobresale por su carácter sombrío y la crudeza de sus detalles. En el libro de Ezequiel, se describe una poderosa y escalofriante visión del profeta. En ella, Ezequiel contempla un valle lleno de huesos secos, que, al sonar una profecía divina, comienzan a unirse hasta formar cuerpos completos. Tendones, carne y piel surgen sobre los huesos mientras estos recuperan vida al serles insuflado el aliento. Esta visión simbólica representa al pueblo de Israel durante su exilio y su futura restauración. Lo más impresionante radica en la detallada descripción del proceso en que estos restos inertes vuelven a la vida. En el libro de Oseas se plantean advertencias severas sobre las consecuencias de alejarse del único Dios verdadero. En una alegoría impactante, la esposa del profeta Oseas, llamada Gomer, comete adulterio, simbolizando la infidelidad del pueblo de Samaria hacia Dios al adorar a otros dioses. El pasaje es particularmente aterrador cuando incluye profecías terribles. Samaria será desolada, sus niños despedazados y sus mujeres embarazadas brutalmente atacadas. No obstante, la reconciliación entre Oseas y Gomer apunta a una esperanza de redención si se retorna al camino correcto. La hija de Jacob, Dina, protagoniza uno de los relatos más perturbadores del Génesis. Según se cuenta, Dina visitó la ciudad de Siquem, donde atrajo la atención del príncipe Siquem, hijo de Hamor. Este abusó de ella, y posteriormente, intentó enmendar su acción, solicitando formalmente casarse con Dina. Hamor acudió a Jacob para sellar el matrimonio, pero los hijos de Jacob, indignados y engañosos, pusieron como condición que los hombres de Siquem se sometieran todos al rito de la circuncisión. 3 días después, en medio del dolor físico tras el procedimiento, Simeón y Leví atacaron brutalmente la ciudad, matando a todos los hombres, incluidos Hamor y Siquem. Además, saquearon y destruyeron todo a su paso. La historia del profeta Elías. Elías aparece como protagonista en una confrontación directa con la adoración al dios cananeo Baal durante el reinado de Acab, quien promovía el culto pagano. El rey acusó al profeta de ser un causante de conflictos espirituales en Israel. Sin embargo, Elías replicó responsabilizando a Acab y su pueblo. Los profetas de Baal oraron durante todo el día sin obtener resultado alguno. Después, Elías preparó su altar y lo empapó con agua, acto que parecía demostrar la imposibilidad de encenderlo. Sin embargo, al invocar a Yahvé, un fuego celestial descendió, consumiendo la ofrenda. Esta demostración dejó convencido al pueblo de Israel de que Yahvé era el único Dios verdadero. Siguiendo las órdenes de Elías, el pueblo apresó y ejecutó a todos los profetas de Baal. En el capítulo 22 del libro de Jueces, se narra la historia de un levita y su concubina. Durante un viaje, decidieron hacer una parada en Gibeá, un territorio habitado por los benjamitas, esperando encontrar hospitalidad. Al no recibir ayuda en la plaza pública, fueron acogidos por un anciano en su casa. Sin embargo, esa noche, un grupo de hombres rodeó la vivienda, demandando al levita con intenciones oscuras. Para proteger al hombre, el anciano ofreció a su hija y a la concubina del levita. Los atacantes finalmente abusaron de la concubina durante toda la noche, dejándola moribunda en el umbral al amanecer. En un acto brutal, el levita dividió su cuerpo en 12 partes y las envió a las tribus de Israel con el propósito de provocar venganza. En Éxodo, además de los 10 mandamientos, se incluyen leyes relacionadas con la esclavitud. Estas disposiciones establecían normas para la compra y trato hacia esclavos. Un pasaje notable menciona que si un esclavo muere por una golpiza del amo, este será castigado. No obstante,
Si el esclavo sobrevive 1 o 2 días luego del castigo, el amo no será sancionado. A lo largo de la historia, estas leyes bíblicas han sido interpretadas por algunos para justificar la esclavitud como una práctica moralmente aceptable. En Deuteronomio, se decreta que cualquier persona que incitase a adorar a dioses diferentes debía ser ejecutada inmediatamente, incluso si se tratara de un ser querido como un amigo, hermano, esposa o hijo. En el libro de Números, se narra cómo Moisés recibió la orden divina de destruir un reino que no seguía la fe en Yahvé. Como resultado, envió un ejército de 12,000 hombres que masacraron a todos los hombres del reino y capturaron a mujeres y niños. Ante el malestar de Moisés porque habían dejado vivos a algunos prisioneros, se les ordenó eliminar a todos, excepto a mujeres y niñas vírgenes, quienes fueron tomadas como esclavas. Otro episodio impactante relacionado con la historia bíblica se relata en el Antiguo Testamento sobre el Arca de la Alianza, un cofre sagrado que contenía las tablas con los mandamientos divinos. Este objeto causaba destrucción donde pasaba. En una ocasión, 70 personas murieron tras ver el arca mientras era trasladada por una ciudad. En otro caso aún más controvertido, mientras transportaban el arca en un carro tirado por bueyes y uno tropezó, un hombre llamado Usá intentó evitar que cayera sosteniéndola con sus manos. Como consecuencia, Dios lo mató inmediatamente. El uso de la lapidación como método de castigo también es recurrente en la Biblia. Este acto consistía en apedrear a una persona hasta causarle la muerte, y se describe en diferentes historias del Antiguo Testamento. Deuteronomio describe varias situaciones que justificaban este castigo extremo. Por ejemplo, si un hijo era considerado terco o rebelde contra sus padres, los hombres de la ciudad debían apedrearlo hasta matarlo. Asimismo, si un esposo sospechaba que su mujer no había llegado virgen al matrimonio, y el padre no podía probar su virginidad, ella también era condenada a la muerte por este método. La Biblia también narra casos donde los castigos divinos recaen sobre personas inocentes por los pecados cometidos por otros. En los libros de Samuel y Reyes, se relata cómo David se enamoró obsesivamente de Betsabé tras verla mientras se bañaba. Después de tener relaciones con ella, Betsabé quedó embarazada. Como ella era casada con Urías, quien servía como soldado, David lo envió intencionalmente al frente para que muriera en batalla. Tras consumar su matrimonio con Betsabé, Dios castigó esta acción, no con la vida de David o Betsabé, sino con la muerte del hijo que tuvieron juntos. En el Evangelio de Mateo, se narra un episodio en el que Jesús se encuentra con 2 hombres, poseídos por demonios, que bloqueaban el camino a los viajeros. Los demonios reconocieron a Cristo, permitiéndole demostrar su poder. En el Evangelio de Lucas, Jesús plantea una reflexión que ha sido muy discutida. Afirma que quienes deseen seguirlo, deben estar dispuestos a priorizar su fe, incluso sobre sus propias familias, lo que incluye dejar atrás o incluso aborrecer a padres, esposos e hijos. Jesús también menciona en el Evangelio de Mateo que, para ser dignos de él, sus seguidores deben ser capaces de tomar medidas drásticas, como mutilar partes del cuerpo si éstas los incitan al pecado, argumentando que es preferible perder una parte que todo el ser acabe condenado. El relato de Jonás y el gran pez evidencia otro interesante mensaje bíblico. En este relato, Dios llama a Jonás a predicar en la ciudad de Nínive debido a la creciente maldad de su gente. Jonás, lejos de obedecer, intenta huir hacia Tarsis en barco. Sin embargo, una tormenta amenaza la embarcación, y para calmar las aguas, Jonás es arrojado al mar, donde un gran pez enviado por Dios lo traga. Jonás pasa 3 días y 3 noches en el vientre del pez, un castigo ejemplar por su desobediencia. El trato hacia las mujeres en ciertas partes de la Biblia es un tema controvertido. En algunos escritos se establece una posición desigual entre hombres y mujeres. El libro del Levítico menciona que si una mujer da a luz a un hijo varón, será impura durante 33 días, pero el periodo aumenta al doble si da a luz a una hija. Además, para expiar sus pecados tras el parto, se le ordena llevar animales para sacrificio. En otro texto del Deuteronomio, se contempla que si una mujer virgen es violentada por un hombre, éste debe pagar una compensación económica al padre de la víctima y casarse con ella sin posibilidad de divorcio. A pesar de lo impactantes que puedan parecernos estos relatos hoy en día, se encuentran profundamente arraigados a las tradiciones judeocristianas y sus lecciones morales. Estos textos no solo buscaban narrar los valores religiosos de una época, sino también destacar el poder de Dios y la importancia de la fe y la obediencia. En nuestra reflexión actual,
Puede parecer difícil comprender muchas de estas historias debido a las normativas y concepciones modernas sobre justicia e igualdad. Sin embargo, forman parte fundamental del contexto histórico y cultural que influye en gran parte de la moralidad del mundo occidental. Esperamos que esta información te haya resultado interesante y enriquecedora. Si tienes algo que aportar, no dudes en compartirlo en los comentarios. Si disfrutaste este contenido, dale me gusta al video y envíalo a tus familiares y amigos para que ellos también puedan aprender más sobre los relatos más extraños y sobrecogedores de la Biblia. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos para más contenido como este.